Hoy vamos a empezar un curso de electromagnetismo 2 que viene dado por la asignatura del mismo nombre del grado en física de la Universidad de Santiago de Compostela, que es una continuación del curso de electromagnetismo 1. En este vamos a ver cosas más relacionadas con la magnetostática, con la relación entre campos eléctricos y magnéticos, campos variables en el tiempo, circuitos y también referentes a las líneas de transmisión. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser empezar con la magnetostática en el vacío. Y cabe destacar, como en el primer curso de electromagnetismo 1, que nosotros nos vamos a centrar en la parte conceptual. Nos vamos a centrar principalmente en el desarrollo teórico de todo el temario y no tanto en la parte de ejercicios. Para la parte de ejercicios, pues ya hay otros canales, hay otros cursos extremadamente buenos que podéis consultar mismamente en YouTube o en otras plataformas. Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser magnetostática en el vacío. Y vamos a empezar con el tema de los campos magnéticos estáticos. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que nosotros cuando definíamos el campo eléctrico, lo definíamos como la fuerza por unidad de carga que sentiría una carga de prueba estática con una carga suficientemente pequeña en un cierto punto del espacio. Pues aquí vamos a llevar esto un poquito más allá. Nosotros vamos ahora a decir que nuestra carga prueba, ahora en vez de estar estática, está en movimiento. Por esto mismo, vamos a ver que para la definición del campo eléctrico necesitábamos que fuera estática. Entonces, cuando esta carga de prueba está en movimiento en un campo magnético que vamos a llamar B, que en realidad se llama densidad de flujo magnético, o también inducción magnética, lo que va a suceder cuando nuestra carga esté en este campo magnético va a ser que si nosotros teníamos una velocidad v y la carga es q, entonces esta carga va a sufrir una fuerza que va a ser la fuerza magnética, que va a ser la carga multiplicada por la velocidad a la que se esté moviendo esa carga, producto vectorial campo magnético o inducción magnética. Muchas veces vamos a llamar esto campo magnético, a pesar de que el nombre sería inducción magnética simplemente por simplicidad. Y claro, ¿aquí qué sucede? Que lo que vamos a tener va a ser que si nosotros tenemos una carga que se está moviendo en esta dirección y tenemos, por ejemplo, un campo magnético que está entrando en la pantalla, nuestra partícula va, en este caso, a sufrir una fuerza que va a venir determinada por la regla de mano derecha, que va a ser hacia arriba. Esta sería la fuerza magnética, en este punto. Pero claro, al moverse y ahora tener una velocidad hacia aquí, ahora la fuerza sería hacia ahí. Entonces, en general, esto lo que va a llevar es a que las cargas así libres en un campo magnético uniforme, lo que va a hacer es que tengan unas trayectorias circulares. Y si hubiese, evidentemente, una componente de la velocidad que fuese paralela a este campo magnético, pues lo que tendríamos sería algo de este estilo. Que la partícula se estaría moviendo. Haría una especie de hélice. Entonces, lo primero de todo es decir que esta inducción magnética tiene unas unidades bastante horribles, que son Webers por metro cuadrado o Teslas. Yo prefiero trabajar con Teslas porque Weber metro cuadrado suena súper forzado. Y claro, si tenemos en cuenta
la fuerza que genera el campo magnético y también la fuerza que genera el campo eléctrico, que son básicamente las dos fuerzas que afectan a las cargas eléctricas, lo que tendríamos es que la fuerza electromagnética total viene dada por lo que llamamos la ley de Lorentz, la cual lo que nos dice es que la fuerza total va a ser la fuerza eléctrica más la fuerza magnética, que viene a ser carga multiplicado por campo eléctrico más velocidad producto vectorial inducción magnética. Entonces, esta ecuación es la que nos da la fuerza general que puede sufrir una carga eléctrica. Debido, obviamente, al hecho de tener carga. Y con esto podemos, o más bien debemos, poner dos postulados debido al hecho de que nosotros no sabemos cómo calcular estos campos magnéticos en situaciones generales. Entonces, vamos a tener un equivalente a las ecuaciones que habíamos visto en la parte del campo eléctrico, que son las siguientes. La divergencia de la inducción magnética va a ser 0 y el rotacional de la inducción magnética va a ser mu sub 0 por J. Siendo J lo que habíamos visto ya en su momento, que era la densidad volumétrica de corriente. Y ahora estamos definiendo una nueva constante que va a ser la permeabilidad magnética del vacío o en el vacío, que viene a ser de 4pi por 10 a la menos 7 henrios metro. Aquí vamos a estar trabajando con unas unidades bastante horribles, pero es lo que hay. Y claro, vemos que aquí las relaciones son exactamente las contrarias que veíamos en el campo eléctrico. En el campo eléctrico lo que veíamos era que la divergencia era no nula y tenía unas fuentes que eran las cargas. Aquí vemos que lo que tiene unas fuentes es el rotacional. Entonces, ¿qué nos viene a decir esto? Lo primero de todo, que esto es un campo. Esto es un campo solenoidal. Esto es que tiene líneas cerradas. Y vamos a tener que, si tenemos una corriente, como no tenemos fuentes escalares aquí, entonces el campo eléctrico no va a salir de ningún lado. Pero sí que tenemos unas fuentes vectoriales, que son las que nos dicen cómo se curva. Entonces lo que vamos a tener va a ser que el campo magnético va a curvarse o va a rotar alrededor de nuestra densidad volumétrica de corriente. Las corrientes lo que hacen es hacer que alrededor de las mismas el campo magnético se enrolle. Entonces, tenido esto en cuenta, podemos aplicar el teorema de Helmholtz para calcular los potenciales. En el caso del potencial escalar va a ser muy simple. El potencial escalar va a ser 0, porque simplemente nuestra divergencia es 0. Pero para el campo, para el potencial vectorial, vamos a aplicar la fórmula 4pi r menos r', dv', y ahora vamos a sustituir la expresión que tenemos aquí, la vamos a sustituir aquí.
Lo cual nos va a llevar a mu sub 0 partido de 4pi integral en v', j, r menos r', dv'. Y esto va a tener unidades de Weber metro. Y va a cumplirse que el campo magnético va a ser el rotacional de este potencial vectorial. Entonces, este es nuestro resultado. Ahora bien, muchas veces nosotros queremos determinar el campo magnético, la inducción magnética, debido a un circuito por el cual circula una corriente. Esto es, nosotros tenemos, por ejemplo, una espira que tiene una corriente que está circulando a través de ella y queremos saber cuál es el campo magnético que genera. Entonces, para eso, ya que nuestra corriente va a ser lineal en vez de ser volumétrica, lo que podemos hacer es lo siguiente. Si tenemos un hilo delgado de sección transversal S, esto es, que nuestro hilo conductor tiene aquí un área S y la corriente fluye así, entonces lo que vamos a poder usar es que dv' es dl''S. Y con eso, aprovechar que j dv' es esto de aquí, js dl' y dl'. Entonces podemos sustituir esto en esta expresión que teníamos aquí para el potencial vectorial y lo que obtenemos es que el potencial vectorial en R va a ser mu sub 0, la intensidad, que vamos a suponer que es constante, partido de 4pi integral cerrada en el circuito de esta expresión de aquí. ¿Por qué ponemos integral cerrada en el circuito? Porque estamos teniendo en cuenta un circuito cerrado. Si fuera un circuito abierto, pues ahí tendríamos que simplemente poner una integral abierta en este mismo circuito. Ahora bien, si utilizamos una expresión similar a la que hacíamos para la ley de Gauss en los campos eléctricos, podemos llegar a la ley circuital de Ampère. Ley circuital de Ampère. Que básicamente nos dice que vamos a integrar esta segunda expresión. Esta segunda expresión de aquí, vamos a integrarla en una cierta superficie. Entonces, estamos integrando ambas partes de esa ecuación, de esa igualdad. ¿Pero qué pasa? Esto de aquí es la intensidad que está atravesando esa superficie y aquí podemos usar el teorema del rotacional, que básicamente nos dice que esto es igual a la integral cerrada en el circuito que encierra esta superficie de la inducción magnética por dl. Entonces, obtenemos esta expresión de aquí, que sería algo como la ley de Gauss, pero para los campos magnéticos. Que es algo extremadamente útil. Y sería pues nuestra ley circuital de Ampère. Pero si nosotros también tenemos en cuenta el hecho de que
si integramos en ambos lados esta expresión de aquí, pero la integramos en un volumen, como hacíamos en la ley de Gauss en los campos eléctricos, lo que vamos a obtener es que esto evidentemente va a tener que ser igual a 0, y por tanto, si utilizamos el teorema de la divergencia, vamos a tener que la integral en una superficie cerrada del campo magnético va a ser igual a 0. Y a partir de esto de aquí vamos a definir el flujo de campo magnético como la integral del campo magnético proyectado en esa superficie, que si sustituimos lo obtenido por el teorema de Helmholtz, tendríamos esta expresión de aquí, y que aplicando el teorema del rotacional nos daría esta expresión de aquí. Y evidentemente hay que tener en cuenta que esto no tiene por qué ser una superficie cerrada, y a priori no lo va a ser. Y de hecho, si fuese una superficie cerrada, el contorno que, digamos, la rodea sería tan pequeño que esa integral de aquí se volvería cero. Y de ahí recuperaríamos esto de aquí. Y bueno, podemos usar un ejemplo de la ley circuital de Ampère. Si cogemos un hilo conductor, vamos a hacer un hilo conductor por el cual está pasando una intensidad I constante y está dirigido en la dirección Z. Entonces tendremos, primero por simetrías, que el campo magnético, bueno, la inducción magnética R, o sea, B, la inducción magnética B en un punto R, solo puede depender de, digamos, la distancia a la que estamos de nuestro cable, de nuestro conductor, porque cualquier otro cambio, cualquier otra traslación, lo que haría sería devolvernos al mismo caso, ya que este conductor, de hecho, debería haberlo dicho, es un conductor infinitamente largo. Entonces, nuestro campo magnético solo puede depender de R. ¿Y en qué dirección tiene que ir? Como solo puede estar cerrándose, va a tener que ir en la dirección de phi. Esto es, nuestro campo magnético va a tener que ser de esta manera. Entonces, si hacemos la integral en el circuito cerrado, que nuestro circuito cerrado pues va a ser este círculo, esta circunferencia, y evidentemente la intensidad que está atravesando esta superficie va a ser I, esta integral va a ser simplemente igual a nuestro campo magnético, la magnitud de nuestro campo magnético, multiplicado por 2pi la distancia al hilo, ρ. Y por tanto, aprovechando esto de aquí, podemos simplemente igualar y tendríamos que B sub phi va a ser mu sub 0 y partido de 2pi ρ. Y esto nos dice que el campo magnético va a ser, pues, mu sub 0i, 2pi ρ por la dirección phi. Entonces vemos que
Para este tipo de casos, pues podemos calcular muy fácilmente como hacíamos con la ley de Gauss. Entonces, llegados a este punto, los postulados que tenemos, que son equivalentes a los que tendríamos en el campo eléctrico, serían los siguientes. La divergencia de la inducción magnética es cero, el rotacional del campo magnético es mu sub 0, densidad volumétrica de corriente, y la forma integral, que sería la integral en una superficie cerrada del campo magnético es cero, y la integral en un circuito cerrado del campo magnético es mu sub 0 la intensidad que atraviesa la superficie que encierra este circuito.